Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast diseñado para la Maestría en Gerencia de la Innovación Empresarial, Promoción 20, de la Universidad Externado de Colombia. Bienvenidos a Innovadores con Sentido, somos Carlos Andrés Casallas y Luis Ernesto Galindo. Hoy tenemos nuestro tercer episodio de una serie de 6 relacionados con la gestión del conocimiento. Recordemos que en nuestro segundo episodio tratamos el tema 5 estilos de gestión del conocimiento del cliente. Hoy nuestro tema es creando innovación. Bueno, Carlos, cada vez tenemos más oyentes, lo que revela que estamos tratando temas actuales e interesantes. ¿Cómo le parece esto? Fantástico, Ernesto. Muy feliz por el trabajo realizado hasta ahora y pues con toda la motivación y todas las ganas de seguir brindando a nuestros oyentes información que sea útil pues para su diario vivir en las organizaciones. Hoy vamos a trabajar un tema y vamos a charlar un tema que es de mucho impacto. Vamos a hablar de innovación y creatividad. Para ya iniciar el tema y para ya meternos en materia como tal, imagínate que se hizo un estudio de 20 organizaciones del sector público y 3 organizaciones del sector privado, ¿sí? En el sureste asiático, donde se les preguntó qué es innovación y qué es creatividad, o cuál depende de cuál. En algunos casos dijeron que la creatividad, siendo creativos, producimos innovación. Y en otros casos la respuesta fue, cuando somos innovadores, podemos ser innovadores haciendo o trabajando ideas creativas. Entonces, no sé qué opinas. Sí, hay una mezcla y una ambivalencia, Carlos, porque imagínate que resultan comentarios como que la creatividad produce innovación, que a su vez produce soluciones creativas. Entonces hay una confusión de términos y una ambivalencia. Y otra cosa es que a menudo vinculamos estas palabras de moda, innovación y creatividad que llevan como, o sea, la gente tan pronto escucha esto y los lleva a pensar es a construir empresa, emprender basada en conocimiento y crear un trabajo con valor agregado. Pues Ernesto, haciendo un análisis puntual, y yo sé que es muy difícil poder dar una definición de cuál es cuál, lo que podemos comenzar a ver es cómo los equipos de trabajo pueden aplicar ciertos elementos de innovación y creatividad para poder atacar esos problemas o esa operación que necesitan que se desarrolle de la mejor forma en sus organizaciones. Podemos pensar que hay ideas, ¿sí? Las ideas deben ser nuevas y se deben utilizar de manera creativa, ¿sí? Podemos pensar que las soluciones tienen un cierto tiempo de madurez. No podemos pensar que para ser innovadores tenemos que hacer propuestas que duren poco tiempo, porque es muy difícil poderlas materializar en un poco tiempo. Por eso hay que idear y hay que pensar en grande, ¿sí? No estoy diciendo con eso que siempre se tiene que pensar así, pero la mayor cantidad de procesos de innovación tienen un tiempo demorado, ¿sí? Las soluciones o la innovación que se genere en las organizaciones debe impactar no solo al punto o a la referencia donde se está atacando el problema, sino esta debe colaborar o debe ayudar a que otras áreas de la organización se vean alimentadas por esas ideas creativas y por esas soluciones que se están generando, ¿sí? Todo tiene que generar un nuevo valor, tiene que agregar valor para que sea concebida o para que sea vista como innovación en las organizaciones, deben tratar de ser ideas revolucionarias y duraderas, que persistan en el tiempo. No podemos caer en el error de que si vamos a innovar algo nos va a durar un tiempo muy corto, ¿sí? Pues porque el esfuerzo y todo lo que se ha gastado en poder construir esa idea innovadora en realidad pues va a ser infructífero, por decirlo así. Sí, sí, sí. También tenemos que Déjame, pensar, no, sí, sí, perdóname que te interrumpa. ok, Es que me acabo de acordar un ejemplo buenísimo para que nuestra audiencia entienda un poco más. Y es,
voy a dar un ejemplo muy sencillo en una empresa. Tú sabes que en muchas empresas hace mucho tiempo, bueno, y aún existe un punto de fotocopiado en las empresas. ¿Qué pasa cuando, dando este ejemplo, esa fotocopiadora se daña? Y esto pues obviamente genera una obstrucción de fallas y genera un embudo, ¿no? Porque puesto que si se daña empieza a retrasar el trabajo de fotocopiado y nace una idea a causa de este problema, a causa de esta falla, surge la necesidad pues obviamente de solucionar, de una solución rápida, pronta, y surge la idea de contratar un proveedor externo, si es el caso un outsourcing, porque pues se ve que el volumen es alto y no hay tiempo de solucionar, de dar solución a esto y genera como solución un outsourcing. Entonces, ¿qué pasa? Esta idea puede que apague el incendio porque realmente el flujo tiene que seguir de fotocopiado, pero a su vez lo que fue un apaga incendio o simplemente la solución al problema, como resultado también genera algo nuevo y revolucionario, que es una innovación, quizás no disruptiva, pero sí incremental, y es que pasamos de un punto de de una solución, de un outsourcing, a a no estancarnos por dar solución a a la fotocopiadora, y genera toda una revolución esto. Entonces, hay unos paradigmas ahí porque uno podría decir, no, pues no encontremos en costos, más bien solucionemos lo de la fotocopiadora, miremos si bajamos los volúmenes de fotocopiado, no hacemos sobrecarga para que no se dañe la fotocopiadora, no vuelva a pasar esto, o mejorar el método. Pero entonces, ¿cómo un daño, como un problema nos puede llevar o a una solución que tiene un tono de innovación y puede llegar a algo muy grande, o simplemente quedarnos en una apaga incendio, una solución plana que no nos lleva a nada? Pues muy puntual lo que dijiste, Ernesto, pero no nos podemos quedar solo que la innovación es la solución a un problema. Me gusta mucho lo que habla el primer ministro de Singapur, Goh Chok Tong. Él expresa y dice que la innovación no se trata solo de creatividad, sino también de implementación. Y para él no hay innovación, sino hay implementación. La visión que tiene él es que la creatividad, ¿sí? Es visible si el cambio es positivo. Pero cuando se ve que el cambio sea positivo, no, pues cuando se implementa, cuando se puede ver materializado. Me parece que hay que pensar, ¿sí? Que las ideas, para considerar una idea, ¿sí? Y que sea exitosa, debe ser verdaderamente implementada en su totalidad, ¿sí? También pienso que la innovación, o lo que dice el primer ministro, es que la innovación es un fenómeno social, ¿sí? Que ayuda a que las personas comiencen a pensar de una manera diferente y comiencen a aceptar todas esas cosas que vienen cambiando en los aspectos laborales y en los aspectos personales, ¿sí? Es un fenómeno, y es un fenómeno que afecta directamente a las personas en su ser como tal, ¿sí? Es importante pensar que la implementación va a tener cambios, y la implementación va a tener que impactar a las organizaciones, a las personas que están en su proceso de innovación, en un cambio de chip, en un cambio de mentalidad, ¿sí? Y que para lograr ese cambio hay que tener un consenso entre todas las personas que están yendo a un fin, para todas las personas que están tras un objetivo. Si comenzamos a analizar y a ver que las personas, que algunas de las personas, o alguna de las personas que, sí, de las personas que están trabajando en el tema funcional para lograr a materializar, a implementar ese proyecto innovador, no está engranando y no está seguro y no está a gusto en lo que está laborando, pues no vamos a llegar a ningún punto y no se va a poder implementar, contradiciendo lo que está planteando el primer ministro de Singapur en el artículo. No, y es que como bien se dice acá, Carlos, aquí ya, y para nuestra audiencia empezamos a ver como claro el camino de la innovación. La innovación ya vemos que no es simplemente inventar, no es simplemente crear, sino que además de que o sea, acarrea la creación de algo, es de ponerlo en marcha, pero que tenga un éxito tanto interno como externo, como bien lo dices. Entonces es de tener un trabajo en equipo
es de que todo mundo esté metido, es donde, como bien lo dices, las personas se beneficien, tanto el equipo interno como el cliente, como la organización en general, y haya un gana-gana. Eso es innovación, haya un gana-gana donde el éxito del producto o servicio realmente es aceptado en la sociedad y hay un gana-gana. Y es que la dimensión clave de la innovación expresa creación de valor. El valor se realiza, como bien lo sabes, en términos de ganancias, tiempo, costo, rendimiento y esfuerzo. Es un término positivo y comprender que el valor ayuda a cambiar los sentimientos positivos como lo venimos diciendo, tanto de la compañía, del cliente, de los empleados, am, y lo lleva a que cada vez que haya una resolución de problemas, haya una conexión. Entonces, se describe, es un contraste porque hay una unión y contrasta con aquello que de pronto la tradición, el paradigma que traemos o aquellas compañías o personas que aún no donde el concepto de innovación no está claro, y entonces nos lleva a ese contraste de lo que es simplemente una solución de un problema, que es corregir, preocuparnos por mantener un estándar, un valor aceptado actual, o simplemente, como yo bien lo decía, o sea, es ganancia, es tiempo, es rendimiento y costo y esfuerzo, pero entonces desafortunadamente cuando no hay innovación, cuando no hay ese pensamiento, simplemente lo que se busca es una reducción de tiempo, de costo y eliminar los resultados negativos que en algunas compañías se conoce como los no conformes, el producto no conforme, que lleva simplemente al límite de estar pendiente de aquellas cosas negativas o defectuosas, pero no mirar más allá, Carlos. O sea, podemos, según lo que estás expresando, podemos determinar, ¿sí?, que los elementos que definen la innovación son que los temas estén alineados con los objetivos de crear valor de la organización, ¿sí? Que los proyectos creen un cambio positivo alrededor de todo el sistema organizacional, de los procesos, los métodos de trabajo, la documentación y demás, que existan nuevas tecnologías, ¿sí? Que deriven conocimiento, que no solo generen experiencia, sino que generen conocimiento para esas personas que están en ese proceso innovador, pues que se ahorren costos, tiempo, mano de obra y demás, y que también podamos tener con todo eso que he hablado, pues beneficios que no solo vinculen a la industria, sino que vinculen a todo lo que es, a todo el círculo que está siendo parte del proceso de mejora y el proceso de innovación y de creación como tal. También pienso que hay que tener en cuenta algo. Todo proceso innovador incorpora revisión de cambios. Hay que comenzar a verificar qué cambios estamos ocasionando en el personal, en los funcionarios, en las personas que están trabajando, en los trabajadores, en los colaboradores, si son positivos, si son negativos, para de una manera oportuna corregir. No, y mira que aquí es importantísimo decir lo siguiente, la creación de nuevas tecnologías se considera una piedra angular en la innovación. Date cuenta que cuando una empresa empieza a innovar, como lo decíamos antes, porque es que no necesariamente mucha persona cree que innovación está amarrado a emprendimiento o empresas pequeñas, no necesariamente, o sea, cualquier compañía independiente de su tamaño puede innovar. Y la tecnología sí que es un punto crucial para ello porque es la que permite grandes volúmenes de producción o de control o de sistematización. Entonces, la tecnología, como quiera que se vea en software o en maquinaria o lo que sea, es una piedra angular porque así como es de importante, desafortunadamente la tecnología tiene sus complicaciones o sus, como lo digo yo, la piedra angular, porque pues acarrea cambios y lleva trayectorias, o sea, implementar una tecnología requiere de un tiempo de maduración, un tiempo de pruebas, un tiempo de desarrollo, de aceptación y de uso. Entonces, para poder ver ese valor percibido, entonces, como lo que se pretende es, o sea, lo que se esperaría es ya para poder tener resultados rápidos en corto tiempo, desafortunadamente, así como nos da unos grandes beneficios, hay que esperar un tiempo de maduración de las tecnologías. Entonces, es la piedra angular porque es la que sobre la cual yo me puedo mover y hacer muchas cosas, pero debo esperar los tiempos prudentes de maduración.
Bueno, mira, yo con respecto a la tecnología pienso que, como lo dijiste, ella tiene que llegar a un grado de maduración. También pienso que cuando está en su grado de maduración más alto, eh, caemos en tecnología en un tema de zona de confort. ¿Eso qué quiere decir o qué quiero expresar con esto que dije? En el momento que cualquier aplicación alcanza su nivel de madurez, no nos interesamos por mejorar o por innovar o por cambiar, porque está tan estable y está en un punto en donde es tan difícil que se pueda caer, ¿sí? Que no pensamos más allá. Hay muchas organizaciones y muchas empresas, ¿sí? Que tienen software de muchos años o tienen tecnología de hace muchos años y no piensan en ese proceso de innovación. Entonces, ¿qué estamos ocasionando? Que cuando hay alguna alteración, ¿sí? En ese desarrollo tecnológico, en esa máquina que tiene tecnología que la empresa le está funcionando y que le ha funcionado durante 30 años, lo que nos dedicamos es a meterle en la cabeza a todos los colaboradores a que seamos un apaguincendios. Entonces, se dañó en esta partecita, yo lo ajusto, se dañó en esta partecita, yo lo ajusto. Y no pensamos en muchas veces en soluciones que sean complementarias y que no solo puedan arreglar lo que está mal en este momento, sino que puedan mirar más allá. Eso pasa mucho, sobre todo en el sector de desarrollo de software, ¿sí? Y en las empresas gubernamentales que llevan con desarrollos tecnológicos de muchos años, la, eh, la adversión al cambio no colabora en todos esos procesos de innovación que se requieren porque pues como uno piensa, si está bueno, ¿para qué lo voy a cambiar? Si no está roto, ¿para qué lo arreglo? ¿Sí? ¿Eso que ha ocasionado? Que en vez de comenzar y en abrir la mente para que se solucionen de manera diferente o comenzar a que a los funcionarios o las personas comiencen a tener en su mente, no, pues cambiemos la alternativa, el sistema debería funcionar así. No, nos dedicamos porque la cotidianidad y el día a día nos está llevando a, si se dañó aquí, tenemos que solucionarlo aquí porque no puedo esperar, porque si no los clientes me van a atacar. Y aquí también quisiera yo dar un ejemplo para complementar un poco la idea, donde Bill Gates en uno de sus libros nos describe que la innovación es un negocio, es como un negocio a la velocidad del pensamiento. Se dice que Tiger Woods, el golfista número uno del mundo, dice que el cambio es mejor cuando se está en la cima del éxito. Él explica que en su puntaje récord en Pebble Beach en el 2000 solo fue posible porque hizo un cambio innovador, su swing para agregar valor a sus golpes en la pelota. Entonces, ¿qué nos dice esto para nuestros oyentes? Lo que dicen estos dos personas tan importantes. La innovación no se debe buscar cuando estoy más apretado, cuando estoy con la mayor problemática, sino al contrario, cuando estoy en la cima, cuando estoy muy bien, tengo que estar observando y como ya lo hemos venido diciendo, la innovación no es buscar la solución a los problemas, a las no conformidades, a todas estas cosas, sino lo contrario, es mirar cómo mejoro lo bueno que tengo. Por eso es que claramente lo dice Tiger Woods, él lo hizo fue cuando estuvo en la cima, cuando estuvo en lo mejor que innovó. Y es que la innovación nos lleva al éxito, a una búsqueda constante de desafiar tecnologías. Eh, los resultados de rendimiento surgen de una búsqueda de nuevos diseños y métodos que puedan agregar valor y por obvio encontrar resultados fenomenales a bajo costo. Pero, sin embargo, la práctica, en la práctica, como ya lo venimos diciendo en varios ejemplos que hemos puesto, desafortunadamente se encuentra uno con una mentalidad que sugiere es lo siguiente: no hay tiempo para reflexionar sobre éxito, sea el día a día, ni a los gerentes, ni a el CEO de una compañía, ni a los jefes mandos medios, le da tiempo de reflexionar sobre el éxito. Los problemas mantienen ocupados a los dirigentes. Otro punto, se requiere de mejores personas y mejores equipos para responder de manera más inteligente, pero ¿qué pasa? Viene la cadena del punto anterior. Como el jefe, el líder está ocupado en el día a día, pues obviamente no hay tiempo de evaluar cómo mejorar ese equipo de trabajo, cómo capacitarlo y cómo darle mejores herramientas para que esté pendiente de los métodos de trabajo y no del día a día
fijados en un producto bien hecho y de reducir el que está mal y el que tiene no conformidad. Otro punto, la innovación necesita tiempo. Cuando se resuelven todos los problemas, hay tiempo. Entonces, como el día a día nos lleva a apagar incendios y a estar resolviendo los problemas que a veces nos llevan, no es del día a día, no es en un día que se solucionan, porque cuando tienen que ver con tecnología, con software, es de bastante tiempo, entonces esto nos abarca el tiempo y no da el tiempo ni al gerente de innovar, ni al grupo de trabajo de pensar mejor o de capacitarse más. Y se tiene la concepción de que resolver problemas es hacer mejoras y no necesariamente, o sea, simplemente como lo dice, como lo estoy diciendo, resolver problemas es resolver problemas, no puede que no tenga ni siquiera nada que ver con una mejora y mucho menos con una innovación. Mira que tú atacaste un punto que es clave, ¿sí? Que es el tema de los jefes. Pero yo lo voy a ver un poquito un espectro un poquito más grande. Voy a hablar sobre el clima laboral. Actualmente en las organizaciones nos aseguran que manejemos unos métodos y unos procesos de trabajo. Y entonces el clima ha generado una atmósfera, ¿sí? En lo que nos interesamos es no en por qué salió mal, sino en quién lo hizo mal. ¿Cuál es el responsable de haberlo hecho mal? Lo que está ocasionando, ¿sí? En que nos volvamos unas máquinas de pensar que tenemos que hacerlo correcto o tenemos que hacerlo como está escrito en un método o en un proceso, porque si de pronto hacemos una alteración que sea innovadora, ¿sí? Podemos caer en ese tema de sentirnos vigilados por personas o por funcionarios o por personas o personas que implementaron un método de qué es lo correcto y qué no es lo correcto, ¿sí? ¿Esto qué está ocasionando? Que no dependamos y que no eduquemos a los colaboradores, a los funcionarios, como le queramos llamar, de una forma en una forma de aprendizaje, una forma que sean creativos e innovadores, sino los estamos educando en cómo corregir los errores que se vienen presentando. Y todo lo estamos enfatizando y lo estamos enfocando en reducir costos, ¿sí? Reduzcamos costos porque si reducimos costos, las operaciones van a ser mucho más rentables y va a venir una mejor inversión para la organización. Pero tal vez por centrarnos en eso, estamos dejando de buscar o de explorar en esas personas que tienen grandiosas ideas y que de verdad sería muy valioso poderles dar un sistema o una forma de educación que aporten a nuevos proyectos y a innovar en las organizaciones como tal. Sí, y bueno, vamos a recalcar un poquito para nuestra audiencia, esto ya hemos venido aclarando bien el tema de la tecnología, pero de verdad que es importante. Muchas veces la tecnología pretende un resultado de rendimiento efectivo, pero puede que no genere innovación. Entonces, ¿qué pasa? El crecimiento tecnológico real se produce cuando las personas intervienen para cuestionar el costo del uso y el desempeño exitoso en equipos, máquinas, herramientas, métodos de trabajo que le hemos venido hablando mucho, enfoques y esquemas, y un crecimiento tecnológico de verdad se evidencia cuando, óigame en esto, aumenta el cerebro o el trabajo basado en el conocimiento. Se elimina el estrés y la tensión corporal. Por eso, como Carlos lo venía diciendo, trabajo en equipo, clima laboral, esto es clave. Se mejora la calidad de vida laboral y son tangibles y evidentes estos resultados. Esto es lo que de verdad una tecnología deja de ser simplemente una ayuda, una producción en línea mayor a ser innovadora. Y vamos a dar un ejemplo muy bueno para nuestra audiencia. Espero ser claro y darlo de la mejor manera para que nos entiendan bien esto que venimos diciendo, Carlos, porque ¿por qué no nos hablas de las mentalidades? Para yo empezar con el ejemplo, pero aclara un poquito tú para que la gente nos entienda bien esto del ejemplo que quiero dar. Listo. En el artículo nos dan una perspectiva para poder realizar un análisis de los problemas de tres formas. Existen tres tipos de mentalidades en una organización para solucionar problemas. Mentalidad actual, mentalidad alternativa y mentalidad innovadora.
Con el ejemplo que nos va a dar Ernesto, creo que va a quedar el tema un poquito más claro. Son diferentes formas de atacar un problema, ¿sí? Pero todo queremos encarrilarlo, ¿sí? En que lleguemos a deducir que el pensar de una manera innovadora puede ser más productivo y puede ser más, que puede aportar mucho más a la organización. Ok, bueno, vámonos con el ejemplo y espero ser lo más claro posible. Resulta que en una empresa de producción miden el tiempo de inactividad de los equipos. El tiempo de inactividad actual se mide en términos de una tasa de utilización de la máquina del 75%. Pero hay una cosa relevante aquí y es que hay dos máquinas que están caídas en un mes. Entonces, espero haber sido claro, es una empresa de producción. Ellos miden su tiempo de inactividad de las máquinas en términos de una tasa del 75%. Y existen dos máquinas que en este momento están caídas por un mes. Entonces, como veníamos diciendo, ¿cómo bajo este problema se mide y quiero explicar la mentalidad actual? Entonces, el tema que maneja la mentalidad actual es poner las dos máquinas en funcionamiento. Aquí volvemos al punto. Lo que le preocupa en una mentalidad actual a la empresa, si está en esa línea de mentalidad actual, es cómo pongo en funcionamiento esas dos máquinas que me están generando un embudo. Para mí el 75% del tiempo de inactivación de las otras máquinas no me importa. Me importa es centrarme en las dos máquinas que están paradas y cómo trato de solucionar eso con un proyecto de solucionar el problema. Me pregunto por qué fallaron las máquinas, cómo evitar que esas máquinas estén ahí paradas y la preocupación la centro es en esas máquinas paradas. Entonces, eso es la mentalidad actual. Me centro en lo malo, en el daño, como veníamos siendo muy reiterativos antes, en la no conformidad. En una mentalidad alternativa, Carlos, en una mentalidad alternativa, ya viene, ya me preocupo más o ya me centro, es en aumentar la tasa de utilización de la máquina en un 20%. Entonces, como nos muestran los datos inicialmente, quizás la máquina tenía una utilización del, del 25, o sea, quieren aumentar la utilización en un 20, ya no que estén relajadas como en un 25, sino que realmente sea un 5% más de uso y un 20 que esté inactiva. Entonces me centro más, ya dejé a un lado las máquinas, ya no mire las máquinas varadas, estancadas de los 2 meses, sino que me centro ya en las que están activas, cómo hacerlas más productoras, que me rindan más. Entonces viene un paradigma de cómo encontrar soluciones a ese enfoque de aumentar el rendimiento. Y las soluciones pueden surgir, perdón, de que lo que sucedió, de que lo que sea más óptimo para estas máquinas en este porcentaje que hablamos. Entonces ya mi mente no se centra de nuevo, para tener claridad, la mente alternativa no me centro en las dañadas, sino en cómo ser más eficiente con las que están en producción. Y la mente innovadora, en la mente innovadora ya el tema es cómo mejoro el valor de las tasas actuales de utilización de la máquina. Entonces viene el paradigma para lograr un ahorro de costo incluso al 75% de la tasa de utilización de la máquina. Entonces, ¿qué pasa? No me centro en las máquinas dañadas, no me centro en cómo hacer que rindan más esas máquinas, no solo el 75 ni el 5% más, que era lo que pretendía la mentalidad alternativa, sino que lo que quiero aquí, lo que se centra la mentalidad innovadora es cómo me mantengo en un margen de utilización, de uso del 75%, pero cómo bajo los costos manteniéndome en ese rango del 75% que a la hora del té es como un estándar y un margen ya de tolerancia aceptado en la compañía. Entonces nos damos cuenta que hay un éxito, o sea, el pensamiento innovador, obviamente, deja a un lado las máquinas que no están en uso, no se centra en eso, tampoco en cómo hacer rendir más en más máquinas, porque ¿qué puede pasar? Aquí el pensamiento innovador dice, oiga, pero si yo me centro en aumentar el uso, puede pasar que ese 75 o las reviente o venga otro factor que me las afecte y al final no hice nada. O sea, aumenté y lo que hice fue un daño peor porque
agilicé la vida útil de esta máquina, hay más daños, hay que reparar más cosas. Entonces se centra en un pensamiento de cómo mantengo el 75% de rentabilidad de la máquina, de su producción, y más bien cómo bajo costos, que es mucho más óptimo y es un pensamiento más innovador. Entonces es lo que queremos decir en estos tres pensamientos, y espero pues que haya quedado claro para nuestra audiencia el ejemplo para tener claro los tres tipos de mentalidad. Ernesto, excelente. Esto me lleva a deducir lo siguiente. Podemos tener organizaciones, ¿sí? Donde nos centramos en apagar incendios, ¿sí? Lo que está ocasionando que seamos en este tipo de organizaciones incapaces de ser rápidos y flexibles frente a la competencia. Y me hace deducir también que la mentalidad innovadora rompe lo relajado. Para ser innovador no hay que estarse quieto. Hay que buscar y buscar de diferentes formas de transformar, de revolucionar, de volver lo que es común, volverlo diferente. Pero para eso, pues hay que comenzar a pensar, ¿y cómo yo le cambio el chip? ¿Cómo cambio el chip de mi organización para que se vuelva el conjunto de trabajadores, de colaboradores, de funcionarios, para que se vuelvan de mente abierta, de mente innovadora? Pues bueno, el artículo nos da una serie de alternativas, ¿sí? Que voy a expresarles para comenzar a trabajar sobre eso, que es realizar mediciones que rastreen el rendimiento y las competencias del equipo. ¿Sí? Muchas veces tenemos un equipo de trabajo, el equipo se está preparando académicamente y muchas veces lo ignoramos, ¿sí? Tenemos que comenzar a saber y a explotar todos esos conocimientos que tienen el equipo para que aporten a todos los procesos de innovación que se están desarrollando entre las organizaciones. Hay que atacar el lenguaje al cerebro, a la parte del hemisferio derecho del cerebro. Pero de eso vamos a hablar ahorita un poquito más adelante. Y hay que comenzar a incentivar procesos de pensamiento, de aprendizaje y de acción. Que no se queden solo eso de que pensamos y pensamos, ideamos. Hay que comenzar a actuar, hay que comenzar a decir, como le decía el primer ministro de Singapur, a implementar, a comenzar a probar, porque de probar se sabe si va a funcionar o no van a funcionar las ideas innovadoras. ¿Sí? Por eso también, y analizando toda esta situación, eh, lo que está ocasionando, o muy pocas organizaciones se encargan de realizar un rastreo y una medición de este tipo. ¿Sí? Todas las organizaciones se centran siempre en analizar, o cuando hacen mediciones o seguimiento, ¿sí? No hacen seguimiento a las competencias de las personas, sino siempre nos centramos en medir lo mismo: tasas de defectos, quejas, los horarios, si el hombre llegó temprano, si llegó tarde, cuántas fallas tenemos, cuántos productos no conformes tenemos, y los costos y el tiempo que se invirtió solucionando ese tema. Pero nunca, o hasta ahora algunas organizaciones se están comenzando a centrar en la mentalidad de la operación y de las personas que están operando como tal, ¿sí? ¿Qué es lo que está ocasionando ese análisis actual, o ese análisis que se está haciendo común y corriente y desde hace muchos años en las organizaciones? Que los datos nos bloqueen, ¿sí? Y no pensemos más allá, ¿sí? Las mediciones se están centrando solo en mirar esos puntos que son averías, quejas y fallas, y no estamos comenzando a mirar de una manera diferente, ¿sí? A los equipos de trabajo, que si los miráramos de otra forma podríamos tener unos resultados tan significativos para las organizaciones y tan buenos, que podrían generar una mayor relevancia, ¿sí? En todos los procesos, y adquirir y absorber todo ese conocimiento pueden mejorar mucho los procesos en las organizaciones. Mira que eso que tú dices es perfecto para lo que yo voy a decir, porque efectivamente, y recalcamos de nuevo, o sea, la innovación es lo contrario a lo que hoy muchas empresas viven. Tú hablabas de tasas de defectos, la innovación es tasas de aprobación. Yo no me centro en el producto no conforme, me centro es en el que tengo éxito, cómo voy a mejorar, a bajar costos. Entonces me centro es, como decíamos en el ejemplo de Tiger Woods, me centro en el éxito, no en lo malo. Quejas, aquí me siento es en niveles de aceptación, no en las quejas, en cómo, porque estoy siendo exitoso y cómo voy a mejorar eso, cómo voy a superar, a llegar más alto.
rendimiento, un rendimiento que se mantenga en los niveles óptimos, los sigma, costos de cumplir con los niveles de desempeño requeridos aceptables, tasas de éxito, no tasas de desempleo, lo que tú hablabas de todas las fallas. No, nos vamos a centrar es para que haya un pensamiento innovador. Lo que debe haber es realmente pensamiento en lo positivo, en que estoy bien, cómo mejorarlo, cómo generar valor agregado a esto. ¿Y qué pasa? Es que esto, cuando yo cumplo con este verdadero pensamiento innovador, me forzo a mi equipo a que hayan procedimientos documentados de métodos de trabajo y procesos en uso. Mira que esto ya también encadena con temas que en las sesiones pasadas hemos trabajado, porque todo este tema, pues como lo decimos, es relacionado con la innovación. Y es que en algún episodio hablábamos de que los procedimientos no pueden ser una línea de flujograma estándar, donde la persona simplemente es un robot que sigue una línea, ni tampoco el día a día le da para eso, porque vive muchas situaciones. Entonces aquí lo que busca este tema que estamos tratando es que hayan procesos documentados de métodos de trabajo y procesos en uso, o sea, cómo lo estoy haciendo, cómo hacerlo mejor, no simplemente quedarme con el actividad 1, 2, 3, 4, camino que tomo, no. También me lleva a tener capacidades y rendimiento del equipo que está dentro de las especificaciones, tasas de respuesta esperadas actuales, o sea, yo no me quedo en, o sea, vivo en el futuro, vivo planeando y haciendo planes en tiempo futuro y no analizando, obviamente que me sirve el histórico, pero no me quedo en lo pasado. Diseños actuales de métodos de trabajo, como lo que venimos diciendo, cómo mejorar mis métodos de trabajo y no quedarme en un flujograma acartonado y fijo para toda la vida, o estrategias comerciales en uso, qué es lo que se está viendo, son las redes, cómo me muevo. Y es que llegamos a un punto crucial, y es que algo que marca la innovación y que lo tiene desde la persona en una organización de un grado más bajo hasta el presidente de la compañía, y es el cerebro, el órgano más importante para impulsar la innovación. Vemos cómo hay tantos temas hoy en día, y bueno, en el pasado, pero hoy en día que está tan de moda, está tan sonado este tema de la innovación, y nos hablan de cerebro, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho. Nos vienen hablando de cómo, cómo está relacionado obviamente todo con el cerebro, pero cómo el cerebro comanda, y ahí está la base de la innovación y la evidencia de una buena mente. O sea, si una mente es inquisitiva y pensante, puede identificar un área que promete innovación, puede reflexionar sobre problemas que conforman el costo actual de producir con calidad, puede buscar invenciones que reducen el costo de producir calidad y mirar hacia adelante para construir nuevos métodos. Entonces, el cerebro, vamos a hablar un poquitico de esto porque es un tema también que nos daría para toda la noche, pero vamos a ser muy superficiales, pero vale la pena mencionarlo, cómo toca aquí ese tema del cerebro, el cerebro en la innovación. Carlos, ¿por qué no nos hablas un poco, hablemos un poco de esto de cerebro izquierdo? Bueno, yendo al tema, como lo dijiste, el cerebro es la parte fundamental que en todo el proceso innovador, todo proceso creativo. Y pues hay que conocer el cerebro para saber cómo funciona, ¿sí? Entonces yo les voy a hablar un poquito de la parte izquierda. La parte izquierda es esa parte analítica, esa parte donde yo razono, donde hago mis sumas, todo el tema matemático, lo lógico lo manejo con la parte izquierda. Entonces acá es donde el tema de la experiencia cobra mucha relevancia. Si en mi diario vivir y en mis años de labores y de conocimiento organizacional, pues yo voy a tener mucha información, datos, valores, normas y un poco de información que me va a ayudar a solucionar muchos problemas que se pregunta el otro lado del cerebro, que Ernesto les va a hablar un poquito más adelante. Es importante comenzar a nutrir y a ver y a analizar qué tengo en esa parte, ¿sí? Que la verdad me está creando valor y que me está sirviendo para la solución de problemas como tal, ¿sí? Las decisiones, ¿sí? Las decisiones se deben tomar
de una manera tranquila, pero el cerebro en la parte izquierda es donde toma la decisión como tal. Eso es lo que quiero hacer relevante en esta charla, Ernesto. No sé qué nos vas a hablar del tema derecho. Sí, no, muy bien lo del tema izquierdo, simplemente quisiera adicionar que ese hemisferio izquierdo es la parte lógica, es la que, no desafortunadamente, pero en el día a día utilizamos mayormente, o sea, la que tenemos en producción las horas que estamos activos o pensantes en nuestra labor o estudio, lo que sea, ese hemisferio que tenemos totalmente activo y que a veces se sobrepone al derecho y no deja activar el derecho por la falta de uso del derecho, porque es que el derecho, que es el que yo quiero hablar del hemisferio derecho del cerebro, es el que tiene la mentalidad donde se producen las preguntas, donde desencadena el qué, el por qué, para qué utilizar esto, los paradigmas actuales, sin ser, sin pretender ser un poco novelesco. Quisiera mencionar que el derecho es donde se desarrolla el arte, la creatividad, esa forma no lógica de ver las cosas que a veces, o que a veces no, que es muy importante y que lleva grandes ideas, pero que como les digo, a veces se ve un poco aplacado por el izquierdo, porque es que el izquierdo tiene la lógica, tiene la línea más clara, más razonable, y este derecho viene un poco más de a ser creativo, como le decíamos al inicio, tiene la creatividad, tiene el arte, tiene cosas más de más profundidad. Entonces, qué bueno que pongamos en funcionamiento ese derecho, que lo desarrollemos, que lo pongamos en práctica y hagamos ciertos ejercicios que nos lleve a esto, que en las organizaciones implementen metodologías que lleven a que sus empleados desarrollen más el cerebro, el hemisferio derecho, que va a llevar en grandes beneficios no solo de la compañía, sino a nivel personal de sus empleados, a integrar métodos de trabajo actuales, a ser capaz de maximizar el uso de los recursos, a posicionarse en, a darle valor a la compañía, porque es que nos aleja de esa traza, de esa, como decías tú, de que yo vengo con la experiencia y casi que me sesgo a una respuesta que ya la tengo clara, y entonces eso me lleva a dejar de pensar más allá, y es todo esto también. No es que el cerebro izquierdo, el hemisferio izquierdo sea malo, porque el cerebro es algo integral, es prodigioso, pero si los equilibramos va a ser fabuloso. Entonces, Carlos, ya para cerrar esta espectacular charla que hemos tenido hoy, al igual que las anteriores, el desafío es plantear que la innovación es formidable si la entendemos bien. Esperamos que hoy hayamos sido claros con nuestros oyentes, que haya quedado, bueno, que quede un poco, una idea un poco más clara de la innovación. Innovación, como decíamos, no es creación, simplemente no es crear algo, sino que además de llevarlo, de crear y de inventar o de actualizar algo, es de llevarla a la sociedad, que esta sociedad la acepte, la apruebe, la use, y como decíamos en algún momento de la charla, haya un gana y gana, que la compañía, el empleado o productor y la sociedad o usuario haya gana-gana entre estos actores. Ahí realmente se vuelve innovación. De lo contrario, pues simplemente va a ser una creatividad, una creación, pero si no cumple con esas características que hemos eh, descrito durante toda la charla, pues no va a ser innovación, adicional a que pongamos en práctica, tengamos en cuenta todas las características que hemos tratado de innovación para realmente tener no mejoras, no altas producciones, sino una verdadera innovación, que no haya resistencia, que no el cerebro no, que no presentemos resistencia a lo que presente, más bien que presentemos resistencia a lo que nos muestra el cerebro izquierdo, que a veces es obvio y es como la solución inmediata y es lo que la más acertada, sino que dejemos a un lado esa respuesta obvia, que pues es imposible detenerla porque nuestra mente es una super máquina, pero dejémosla al lado un poco, vayamos al hemisferio derecho
y miremos si la solución que nos está dando el hemisferio izquierdo es la única, es la más acertada o quizás haya una solución más innovadora que nos lleve a todo este mundo que hemos tratado hoy de una verdadera innovación, Carlos. Sí, me parece sensacional lo que dijiste. Pienso que hay que trabajar mucho en ese sentido de comenzar a entrenar el cerebro. Hay muchas formas de comenzarlo a ejercitar, de comenzar a buscar cosas para que comience a procesar de una manera diferente y con puntos de vista que de pronto en este momento no son tan visibles por el desarrollo y por la formación que hemos tenido a lo largo de muchos años, desde que entramos al colegio hasta que terminamos todo nuestro proceso universitario. Sí, Carlos. No, yo para concluir, recordemos, el trabajo basado en conocimiento genera más preguntas que lleva al uso del hemisferio en el cerebro, del hemisferio derecho en el cerebro. Y que la búsqueda de un enfoque innovador para el éxito está de la mano de posicionar el cerebro como factor primordial, como órgano indiscutible para impulsar el cambio de un nuevo valor y alcanzar el éxito, porque es la única manera de tener una verdadera innovación. Entonces esperamos haber sido lo más claros posibles. Como siempre, un tema apasionante y esperamos que más seguidores se unan a nosotros de estos espectaculares temas y nos vemos en nuestro próximo episodio. No se pierdan. Gracias a ustedes, a Carlos. Buenas noches. Buenas noches, Ernesto, y recuerden que este es un ejercicio académico para la Universidad Externada de Colombia. Muchas gracias.